Repunte de casos de femicidio en Venezuela. Tenemos en el estudio el placer de contar con la presencia de Cristina Ciordia, coordinadora de redes y activismo del Centro de Justicia y Paz. En 5 meses del año 2022 ya se contabiliza un total de 97 femicidios a nivel nacional entre enero y mayo en Venezuela. ¿Qué está pasando, Cristina? Te saludamos y te damos la bienvenida. Profesora Raiz, buenos días. Muchas gracias por la invitación, ya que firmemente creemos que el primer paso que tenemos que dar para entender lo que está pasando es dar esta conversación. En Venezuela no estamos dispuestos a asumir que tenemos un problema de violencia de género, así que abrir espacios para hablarlo es sumamente importante, así que les agradecemos la invitación. Vale. Las cifras son elocuentes, ¿no? Hubo un crecimiento importante entre el año 2016, ¿verdad? Y el 2020. En el año 2016 ocurría un femicidio cada 72 horas y en el año 2020 ocurrió un femicidio cada 34, la mitad. Y el promedio que lleva este año 2022 está en 37 horas, cada 37 horas un femicidio. Digamos que esto se distingue en particular del conjunto de América Latina. El caso venezolano tiene algunas singularidades, o son cifras menores o mayores que lo que puede pasar en México, en Colombia. Son cifras menores que otros países de la región, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Los reportes de femicidios que tenemos en Venezuela provienen exclusivamente del monitoreo de organizaciones no gubernamentales como CEPAS. Otras organizaciones también realizan este trabajo y es normalmente un monitoreo digital. Esto quiere decir que solo reportamos cifras que se conocen a través de medios digitales. Ya. Estas no son cifras oficiales, ya que el gobierno no levanta estas cifras y esa es la razón por la cual las ONG lo hacen. Entonces, si bien no es comparable, por ejemplo, con el caso México, tampoco lo es el detalle de la cifra, ya que no se obtiene de mecanismos oficiales, sino solo de lo que se reporta en medios digitales. Ya. México sería el caso en América Latina, el país donde esto ocurre con mayor frecuencia, ¿no? Es el que más conocemos, no me atrevería a decir si hay más frecuencia que en otros países de Centroamérica. Es el más sonado, también es el movimiento feminista que más trabajo ha hecho por visibilizar la problemática. La violencia basada en género es subreportada en todas partes del mundo. Ya. Entonces, hablar realmente de en dónde se ve con más frecuencia este fenómeno con exactitud y propiedad es difícil. Podemos hablar de dónde lo conocemos más. Ya. Por ejemplo, el caso de España, donde uno ve en los noticieros eso prácticamente a diario. Es un caso reportado suficientemente. Es que fíjese lo que comenta, lo vemos en los noticieros casi a diario, pero acaba también usted de comentar que en Venezuela estamos viendo acciones femicidas cada 37 horas. Sí. Si se reportaran igualmente a diario aquí, tendríamos cifras parecidas para nuestra opinión. Lo que pasa es que esto no sucede. Claro, y ustedes han determinado cuáles son las causas del femicidio. Es decir, por supuesto es un tema pedagógico, educativo, pero también es un tema cultural, del papel de los hombres, del papel de la mujer. ¿Cuáles son? Sí, todas estas causas que indicó juegan un papel. Nosotros siempre hablamos de el femicidio como la expresión última de la violencia basada en género. Las causas siempre son multifactoriales, pero hay un elemento muy importante que tiene que ver con tener alternativas. La violencia basada en género suele ser un continuo, el femicidio siendo su última expresión. Tener la posibilidad de salir de esa situación hace una diferencia significativa en que no termine en el femicidio. No tener esa alternativa es lo que impacta más que cualquier otra cosa, el que llegue o no a este último término. Es decir, hay una situación de debilidad de la mujer, probablemente económica, social, en un entorno familiar viciado que le impide salir de esa situación grave en la que está, ¿no? Es correcto, y también hay falta de financiamiento para casas de acogida,
falta de conocimiento de que existen estas instituciones, de cuáles son las alternativas. Sí hay una debilidad estructural, pero también hay una falta de respuesta del Estado ante un problema que está plenamente identificado. Ya. Y bueno, también puede haber una suerte de normalización cultural de la violencia del hombre hacia la mujer, que eso es, digamos, inaceptable, y tiene que haber un programa educativo desde el preescolar, que esto no puede aceptarse de ninguna manera, ¿no? Estamos completamente de acuerdo. Sí hay una normalización de la violencia en nuestra sociedad a todos los niveles, no solamente contra la mujer. Esta es la expresión de la que hablamos hoy, la que vemos en este momento, pero nosotros somos una sociedad que ha normalizado la violencia a muchos niveles. Específicamente la violencia contra la mujer, sí habría que tener programas de educación a todo nivel sobre lo inaceptable que es la violencia, sobre reconocer patrones de violencia, pero también, y ese es un trabajo que hacemos desde CEPAS, sobre que las mujeres conozcan sus derechos y conozcan los canales que existen para protegerse, conozcan las alternativas a las que pueden tener acceso, porque eso también ocurre. Nosotros tenemos una ley por el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, sí, que tiene muy poca aplicabilidad, pero que existe, y son pocas las personas que conocen los derechos que tienen a través de esta ley, o más bien las cosas de las que pueden ser protegidas, que son denunciables a través de esta ley. Claro, y en una sociedad, creo que recordar que una psicóloga calificó de matricial más que matriarcal, ¿no? Una sociedad donde la presencia de la madre en las estructuras familiares es determinante, y digamos que estos personajes que con demasiada frecuencia son itinerantes, es la presencia masculina en esas familias, pues digamos que hay un trabajo cultural importante que hacer, ¿no? Y ustedes lo hacen, hay otras ONG que lo hacen, uno supone que el Estado algo hará, o las gobernaciones, las alcaldías. ¿Hay algún proyecto, hay algún programa de las alcaldías o de las gobernaciones en Venezuela que ustedes hayan reconocido como exitoso, que pueda replicarse? Los programas que conocemos que son exitosos vienen de entes no gubernamentales. Lamentablemente, desde alcaldías, gobernaciones, desde el gobierno nacional, hemos visto un gran esfuerzo por hacer una campaña mediática y publicitaria de todo el esfuerzo que se hace por proteger y empoderar a la mujer venezolana. No hemos visto en las cifras que haya efectos de estas campañas. Por ejemplo, sabemos que en la Administración de Justicia o en los cuerpos policiales no ha habido entrenamiento en perspectiva de género, no se sabe cómo aplicar estas leyes y recursos a los que se tiene acceso, al menos de nuevo en el papel. Entonces, esto no ha sido desde el Estado a ningún nivel que hemos visto patrones exitosos. Pero sería interesante enamorar a alguna alcaldía en el interior de Venezuela o en Caracas a que asumiera esto como un proyecto piloto que pudiese demostrarse que con unas buenas prácticas orientadas por la ONG que ustedes coordinan, pudiesen mejorarse esas cifras, ¿no? Sí, sería extremadamente importante llevar a cabo este tipo de planes. Nosotros, desde lo que tenemos acceso, nos enfocamos en empoderamiento de la mujer. Tenemos un proyecto desde hace varios años con comunidades en La Dolorita, de mujeres constructoras de paz, y entendiendo, precisamente como comentaba antes, que las mujeres juegan un rol tan importante en la figura de la familia venezolana, y que con enorme frecuencia hablamos de hogares monomaternales. Sí. Desde estas jefaturas locales hemos logrado ver un cambio positivo en construcción de paz, que por supuesto también se traduce en reducción de la violencia. Bueno, pero ese es un paso importante, interesante, ¿no? El que ustedes han dado allí. Y yo creo que la suma de estos pasos pudieran ir mejorando esta situación, ¿no? Es la intención, sin lugar a duda. Vale. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Nos aclara bastante la situación de la violencia de género en Venezuela, sobre todo ese punto de vista que expresaste. El femicidio es la coronación de una situación que ha podido estar durante muchos años engendrándose y que ha podido tener una solución distinta a la lamentable de la muerte, ¿no?
¿Qué recomendaciones dan ustedes para atajar en la sociedad este problema tan grave? Siempre que nos hacen esta pregunta, yo creo que hay dos cosas que repito siempre. La primera es no normalizar la violencia, no dejarla pasar. Muy bien. Desde las violencias pequeñas, porque justamente como usted señalaba, la violencia escala. Los ciclos de violencia escalan y se perpetúan. Y son ejemplo también para quienes quedan detrás. Uno de los fenómenos asociados que nosotros registramos junto con los femicidios son los niños huérfanos, claro, a causa de la muerte de sus madres. Y además, con frecuencia, hogares monomaternales, niños que quedan al cuidado de abuelas. Estos fenómenos también tienen que ver con los femicidios. Entonces, claro, el primero, no normalizar la violencia. Y el segundo, buscar ayuda. Habemos muchas organizaciones que prestamos atención psicosocial y legal para víctimas de violencia basada en género y sus familiares. Otras personas cercanas pueden reportar también lo que está pasando para que pueda haber una atención temprana del problema, para poder explicarle a la víctima sus opciones, para que conozca sus derechos y no se llegue a un caso de femicidio. ¿Y dónde los consiguen? ¿Cuáles son sus redes sociales, Cristina? A través de las redes sociales de CEPAS, de Fundamujer y del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, disculpe, mi alma mater, prestamos estos servicios, @_CEPAS es el que les puedo decir en este momento en todas las redes sociales, y ahí podrán encontrar teléfonos de asistencia que están disponibles no 24 horas, porque todos somos personas, quisiéramos poderlo hacer mucho más, pero que están disponibles durante toda la semana para prestar este apoyo. Y si hay gente que no tiene acceso a las redes, ¿hay algún lugar físico donde ustedes recomienden que vayan? Lamentablemente, y según la ley que refería antes, debería haber una casa de acogida por municipio en nuestro país, y nosotros apenas contabilizamos alrededor de 20. Así que decir exactamente a dónde acudir dependiendo del caso no es fácil. Sin embargo, recordar que la violencia de género es denunciable y que la ley ampara a las víctimas es importante para saber que se pueden hacer estos reclamos ante la Administración de Justicia, ante la policía, ante los cuerpos de seguridad que se tenga cerca, porque la ley nos ampara. Aunque no siempre la conozcamos, tenemos esos derechos. Bueno, estaba hablando Cristina Ciordia, coordinadora de redes y activismo del Centro de Justicia y Paz. Y muchísimas gracias por esta entrevista y por lo que ustedes hacen por las mujeres en Venezuela y por lo menos contrarrestar o avanzar en relación con la violencia de género. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno.